Millones de niños en América Latina gozan de una inteligencia excepcional, pero los genios son una minoría incomprendida. ¿Cómo aprovechar su talento? China y Rusia le disputan a Estados Unidos su hegemonía en América Latina. El experto en asuntos estratégicos, Evan Ellis, nos revela peligros y oportunidades de esta gran competencia. La posición china de no injerencia en los asuntos internos de otros países vende mucho en América Latina. Esto termina debilitando la capacidad de Estados Unidos para impulsar su agenda de promoción de derechos humanos, de libre comercio y de transparencia en la región. Una ciudad rusa prohibió una peligrosa actividad, el yoga. En nuestras genialidades memorables le contamos quién podría ser el mayor infractor de toda Rusia. Les precede la fama. Estos son los políticos que antes de parlamentos y palacios de gobierno conquistaron a las masas en las pantallas y pasarelas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les quiero hablar de unos niños muy especiales. Son, por ejemplo, niños que hablan a los 6 meses, otros que a los 3 años ya pueden leer y hacer operaciones matemáticas. Así es, estoy hablando de los niños superdotados, niños con inteligencia muy superior al promedio de la población. Es fácil suponer, pensar que tener una inteligencia tan avanzada hace que todo sea más fácil en la vida, pero resulta que no es así. Si bien algunos de estos niños genios están en universidades o en centros especializados, la mayoría no tiene tanta suerte. De hecho, su excepcional inteligencia, en vez de ayudarlos, a veces los margina. En América Latina existe un enorme desconocimiento acerca de los niños excepcionalmente inteligentes. De hecho, muchas veces son vistos como niños problema. Para contarnos más sobre los retos que enfrentan los niños con altas capacidades intelectuales en América Latina, Dariela Sosa ha preparado el siguiente reportaje. Fíjense. En 2 meses y medio, Andrew Almazán cursó el bachillerato completo. A los 12 años entró en la universidad. Estudió medicina y psicología al mismo tiempo. Y a sus 20 años está haciendo un doctorado en innovación educativa en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Andrew tiene un coeficiente intelectual de más de 130 puntos. Según la Organización Mundial de la Salud, eso lo hace un joven superdotado o sobredotado. Suena como un chico muy exitoso en los estudios, pero el padre de Andrew, el doctor Asdrúbal Almazán, cuenta lo difícil que fue la infancia de su hijo. Nos dijeron que el diagnóstico era sobrecapacidad intelectual, pero tenía el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El desinterés de Andrew por las clases era cada día mayor. Se sentía diferente a sus compañeros y el acoso escolar era constante. Los médicos recomendaron terapia. Tienen que acudir a terapias psiquiátricas, tienen que acudir a que le den una cantidad determinada de fármacos para que pudiera él estar inserto dentro de los programas. Estuvimos trabajando con Andrew, luchando porque él estuviera en una escuela, igual que todos los niños, ¿sí? Hasta que a la edad de 9 años ya fue imposible y Andrew sí nos pidió que ya no quería asistir a la escuela. El doctor Almazán se dio cuenta de que no había instituciones en México que pudieran ayudar a su hijo y a otros como él. Fue así como fundó el Centro de Atención al Talento, el CEDAT. Andrew tuvo padres con educación y recursos suficientes para ayudarlo, pero la mayoría de los niños superdotados no tienen esa suerte. Se calcula que hasta un 2% de la población infantil tiene sobrecapacidad intelectual, lo que equivale a casi 2,5 millones de niños en toda América Latina. Pero, ¿dónde están? ¿Por qué es tan difícil identificarlos? Bruno Caruso tiene 12 años y tampoco le ha ido bien en la escuela. Podría estar cursando niveles académicos muy superiores, pero las leyes vigentes en Argentina no le permiten avanzar. Los educadores frecuentemente están, entre comillas, asustados o son
extra hostiles a los superdotados o talentosos. Por lo menos lo es de mi experiencia, aunque estoy generalizando. No solo a los maestros les cuesta manejar la diferencia. Los compañeros, al no ver al niño sobredotado como a un igual, lo fastidian todo el tiempo en clase. Muchas veces yo sentía, ay, me molesta mucho, la verdad que no sirvo para nada, pensaba, pero después cuando empecé a tener un poco más de ideas, pensé, uy, soy re inteligente cuando empecé a pensar distintas cosas. Gonzalo Sotano tiene 8 años y es superdotado. Le gusta crear películas en su computadora. Lo identificaron en la Fundación para la Evolución del Talento y Creatividad, ubicada en Buenos Aires, Argentina. Su fundadora, la profesora María del Carmen Mayo, nos cuenta las características de los niños superdotados. Son contestatarios, son chicos que manejan muy bien el sentido del humor, manejan muy bien la ironía, exigen respuestas realmente adecuadas a las preguntas que ellos hacen, son curiosos, todo les interesa. Una excesiva curiosidad presenta retos particulares. Maya Rabikovich empezó estudiando ingeniería, luego edición editorial y finalmente derecho. En el colegio, con las materias habituales, siempre me gustaba absolutamente todo. Y en todo me iba muy bien. Entonces era muy difícil encontrar algo en especial que fuera eso que quiero hacer, porque todo me gustaba. Los gobiernos y la sociedad en general asumen que, como son superdotados, ya lo tienen todo para ser exitosos. Pero no es así. Los malos diagnósticos, la falta de información en las escuelas respecto a la sobrecapacidad intelectual y los problemas de adaptación de los niños superdotados levantan un muro invisible entre ellos y la sociedad. Volvamos a México. Esta es Dafne Almazán, hija de Asdrúbal y hermana menor de Andrew. Ella tuvo una infancia completamente diferente. Descubrieron su sobrecapacidad intelectual temprano y ya tenían una metodología para su enseñanza, por fuera del sistema de educación oficial. Terminó la primaria a los 6 años, a los 10 comenzó la universidad y a los 13 años es la psicóloga más joven del mundo. Su caso ilustra la diferencia entre ser un niño sobredotado, tratado como un enfermo o un rebelde sin causa, y ser un niño sobredotado con un entorno que entiende sus necesidades y provee recursos educativos para que su intelecto, hambriento de conocimiento, no tenga límites para desarrollarse. Los gobiernos de Alemania, Rusia y China empiezan el trabajo desde niños, lo más pronto posible. En Estados Unidos, trabajan con jóvenes superdotados una vez que culminan el bachillerato. En América Latina, solo ONGs y fundaciones ayudan a los niños superdotados. La sobredotación es un don, entonces si se aprovecha, podemos lograr grandes cosas por el país, ya sea investigaciones, inventos, experimentos. Y también como que hay que estar contentos y el país también debe reconocerlos, porque estos son los que van en un mañana, los niños sobredotados van a hacer cosas por el país. La mayoría de los niños superdotados en América Latina siguen atrapados en sistemas educativos mediocres o muy rígidos. Una intervención temprana es clave para que puedan desarrollar su máximo potencial y así hacer contribuciones extraordinarias para América Latina y para el mundo. Soy Dariela Sosa para Efecto Naim. Muy interesante reportaje. En esta era donde el conocimiento importa tanto más que los músculos, que la fuerza, es más importante que nunca que entendamos más quiénes son los niños superdotados, cómo identificarlos, cómo apoyarlos, cómo desarrollar al máximo su gran potencial. Es indispensable garantizar que su inteligencia sea una ventaja digna de admiración y de apoyo, y no una fuente de frustración, de sufrimiento o de discriminación. Al regresar de la pausa vamos a cambiar de tema. En vez de hablar de niños superdotados, les voy a hablar de superpotencias, de Rusia y China y de su presencia en América Latina, que ha aumentado muchísimo, de manera sorprendente. Les va a interesar, no se vayan. A través de la historia, diferentes potencias extranjeras han estado interesados en América Latina.
España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, todos han tenido una presencia militar, comercial y política, y todos han tenido el deseo de controlar a la región, de tenerla bajo su influencia y así tener acceso seguro a sus vastos recursos naturales, a sus riquezas. El siglo XX se caracterizó por la enorme presencia y la enorme influencia de Estados Unidos en América Latina. Inclusive la llamaron el patio trasero del gigante del norte. Pero ¿va a seguir esto siendo así? ¿O va a cambiar esto en el siglo XXI? ¿Podrán países como China, como Rusia, reemplazar el monopolio que ha tenido los Estados Unidos en América Latina o competir con los Estados Unidos por la influencia en nuestra región? La presencia en América Latina de estas dos grandes potencias es cada vez más importante y va creciendo. Para ayudarnos a entender cuál es el rol de China y de Rusia en América Latina, tengo en el estudio a quien es considerado el principal experto del mundo en este tema. Se llama Ivan Ellis y es profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y del Centro de Estudios Estratégicos en Washington. Su más reciente libro se llama China en América Latina. Esta es mi conversación con el doctor Ivan Ellis. Sé que les va a interesar. Miren. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo comenzó la expansión de China en América Latina, la presencia de China en América Latina? ¿Y cuándo comenzó la de Rusia? China ha comenzado a tener una presencia más significativa durante los últimos 15 años. Hoy día China tiene un comercio bilateral de cerca de 300.000 millones en América Latina. Esto es un tercio del comercio bilateral entre Estados Unidos y la región. Ahora bien, en el cono sur, en países como Brasil, Perú y Chile, China es el primer o segundo socio comercial. El comercio entre Rusia y América Latina es solo de unos 30.000 millones, pero Rusia tiene más presencia en sectores particulares, en la exportación de armas, por ejemplo, y en el sector energético y de la construcción. Deme algunos ejemplos de proyectos polémicos, controvertidos, en los que está participando China en América Latina. Puedo nombrar tres tipos de proyectos que han sido controversiales. Uno de ellos es el Canal de Nicaragua, que ha causado mucha controversia por la magnitud del proyecto y el impacto que tendría en los Estados Unidos y la región. Otro ejemplo es la nueva instalación espacial que se construyó recientemente en el sur de Argentina, la cual es controversial por sus efectos en el ámbito estratégico. Y claro, los préstamos chinos a cambio de petróleo venezolano y ecuatoriano también han sido muy controversiales porque han ayudado a sostener los gobiernos de la Alianza Bolivariana o ALBA. ¿Por qué fue controversial la construcción de un canal en Nicaragua que una los dos océanos? ¿Por qué? Una de las preocupaciones sobre el canal ha sido la falta de transparencia en la relación de la empresa HKND con el gobierno de Nicaragua. También hay dudas sobre si realmente se llegará a construir. Además, hay muchas preguntas sobre su impacto ambiental y sobre cómo afectará logísticamente a la región. La economía china se está desacelerando. ¿Usted cree que eso va a llevar a un repliegue de la presencia económica china en América Latina? Creo que es todo lo contrario. A medida que las oportunidades vayan disminuyendo en China, especialmente en los sectores de la construcción, la manufactura y las telecomunicaciones, creo que las empresas chinas buscarán hacer más y más proyectos en la región. Si la presencia de China es impulsada por su apetito de importar materias primas de América Latina, la presencia de Rusia es alimentada por su necesidad de vender armas. ¿Es eso correcto? Creo que el interés de Rusia en América Latina es principalmente por un tema de política interna y su relación con Estados Unidos. Para Vladimir Putin, el presidente de Rusia, es una manera de demostrar que su país sigue siendo una potencia global con presencia internacional. ¿Quiénes son los principales clientes de la industria de armamentos rusa en América Latina? Sin duda, Venezuela ha comprado el mayor número de armas rusas. Durante la última década gastaron cerca de 13.000 millones en armas, aunque hay un creciente descontento con las armas rusas y ahora China está buscando jugar ese rol que antes jugaba Rusia. Además, Perú y Brasil, y en cierta medida Argentina, han sido clientes importantes para los rusos. Mientras más competencia hay, mejor es.
En el pasado, Estados Unidos, durante una gran parte del siglo XX, dominó y fue casi exclusivamente la principal presencia extranjera en el sur del hemisferio, en América Latina. Ahora tiene que competir con China, con Rusia. Eso no es bueno que haya esa competencia. Ciertamente los préstamos y las inversiones de las empresas chinas han creado oportunidades en América Latina. Algunos gobiernos las han aprovechado mejor, como por ejemplo las empresas de la Alianza del Pacífico. Otros buscan independizarse del sistema occidental y terminan siendo explotados al aceptar ese dinero. Es el caso de los países miembros del ALBA. En la agenda de Estados Unidos con respecto a América Latina está la promoción y la defensa de la democracia y también la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo entra esto en el cálculo de China y de Rusia? La posición china de no injerencia en los asuntos internos de otros países vende mucho en América Latina. China se convierte entonces en una alternativa financiera y de inversión viable para la región. Esto termina debilitando la capacidad de Estados Unidos para impulsar su agenda de promoción de derechos humanos, de libre comercio y de transparencia en la región, precisamente porque existe otra opción, la alternativa china. Evan Ellis es uno de los expertos más reconocidos del mundo sobre el tema de la presencia económica, militar, política de China, de Rusia en América Latina. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, doctor Ellis. Un gusto para mí. Al regresar a la pausa, la genialidad memorable de esta semana. No se vayan. Prohibir. Prohibir iniciativas, prohibir estilos de vida, formas de pensar. Parece que esa es una actividad creciente del gobierno de Rusia. Cada vez hay más prohibiciones de todo tipo de cosas. Incluso hay una institución del Estado, del gobierno ruso, a cargo de prohibir. Su nombre muy fácil es Rospotrebnadzor. Aquí les muestro cómo se escribe para que traten de pronunciarlo ustedes. El Rospotrebnadzor se encarga de temas tan importantes como, por ejemplo, prohibir cosas tan peligrosas como la ropa íntima y sintética, no la otra. Y los mensajes en Internet que se burlen de figuras públicas, prohibidos. Y además, los burócratas rusos han encontrado un nuevo mal del cual deben proteger a su pueblo, una amenaza importante. ¿Cuál es? Ni más ni menos que el yoga. Como sabemos, esto tiene raíces en la India y se ha convertido en una moda en todas partes. Ponerse en forma a través del yoga, estirarse, doblarse, contorsionarse, eso forma parte ya del estilo de vida de millones de personas alrededor del mundo y es muy saludable. Pero en Rusia no lo piensan así, no lo ven así. La ciudad de Nizhnevatovsk, y aquí les dejo para que vean cómo se escribe y traten de pronunciarlo ustedes, ha cancelado todas las clases de yoga, todos los estudios de yoga. ¿Por qué? Porque según ellos, el yoga es prácticamente magia negra. Lo más extraño de todo esto es que a los funcionarios del gobierno local de esa ciudad parece que se les olvidó informarle de estos terribles peligros del yoga al presidente ruso, Vladimir Putin. En un viaje reciente a la India, como parte de su estrategia de seducción diplomática al resto del mundo, le dijo al primer ministro de ese país, que se llama Narendra Modi, que a él le encantaría probar el yoga. Tendré que ver qué tanto puedo lograr con mi nivel de condición física. Cuando veo a los maestros de yoga, parece que es imposible llegar a tal nivel de perfección. Esto es lo que me desanima. Fíjense, esto es muy extraño porque no es lo más común que este supermacho, este líder como Vladimir Putin, muestre señales de timidez, de modestia. Aún no se han publicado las fotos del presidente Putin haciendo su pose de yoga, pero cuando se decida tomar su primera clase, ojalá que no lo haga en Rusia, que lo haga en otra parte. Porque si lo hace en Rusia, por ejemplo, los funcionarios de Nizhnevatovsk le van a poner una multa. Y claramente la organización que sabemos que se llama Rospotrebnadzor, ustedes lo pronuncian si quieren, también lo tiene prohibido. Así que mejor que no lo trate de hacer. Hasta aquí nuestra genialidad memorable de la semana. Si sabe de algún político que disfrute de un deporte que él mismo ha prohibido o algún famoso que haya dicho o hecho alguna tontería, por favor mándemela. Puede mandarlo a nuestra cuenta de Twitter, @efectonaim, o a mi cuenta personal, @moisesnaim.
Y aunque a Vladimir Putin le guste salir en fotos a revistas desplegando sus músculos pectorales al aire, sin camisa, él fue, antes de ser mundialmente conocido, un anónimo funcionario del gobierno ruso. De hecho, era un agente secreto de la KGB. Pero no siempre es así. Hay personas que eran muy famosas antes de meterse en la política y de llegar a tener poder. Y hoy les vamos a presentar algunos de los más interesantes y divertidos casos de estos. Miren. Irene Sáez. Irene Sáez, la Miss Universo 1981. Siendo reina de belleza, soñaba con ser la primera presidenta de su país. ¿Por qué nos tienen que obligar a escoger entre los toques de queda y los políticos de siempre? Entre lo peligroso y lo viejo. Mi país merece algo mejor. Logró ser electa alcalde de un municipio rico de Caracas y su gestión la catapultó a la candidatura presidencial de Venezuela en 1998. Pero su favoritismo se desplomó ante el fenómeno electoral de Hugo Chávez. Otra modelo con éxito en política es Eva Kaili. Se hizo famosa como presentadora de televisión y hoy representa a Grecia en el Parlamento Europeo. Orly Levy también era presentadora de televisión y modelo. Actualmente es diputado del Knesset, el Parlamento israelí, aunque en realidad sigue pasando más tiempo ante las cámaras de televisión que sentada en el curul. No solo son las mujeres las que pasan de las pantallas a la política. Arnold Schwarzenegger pasó de ser Mr. Universo 6 veces a la pantalla grande, donde con roles como Terminator se volvió un ícono. Y su reputación de hombre fuerte le ganó también el apoyo del pueblo. Schwarzenegger fue el gobernador de California de 2003 a 2011. Y el exactor que ha llegado más alto es sin duda Ronald Reagan. Su paso por el mundo de la publicidad le abrió las puertas del cine y de allí saltó a la política. Alcanzó la presidencia de Estados Unidos y logró hacerse reelegir y convertirse en ícono de los republicanos. Y ahora, el multimillonario de bienes raíces y personaje de reality show Donald Trump aspira a repetir la suerte de Reagan como el abanderado de su partido a la presidencia. Desde Estados Unidos hasta Venezuela, ser un rostro conocido ha servido a muchos de trampolín para llegar más rápido y directo al centro del poder. Definitivamente, las rutas para alcanzar el poder son, como hemos visto, muy variadas y algunas muy sorprendentes. Hasta aquí el programa de hoy. Ojalá les haya interesado y ojalá que nos veamos de nuevo la semana que viene.